Bienvenidos a los diálogos de AMEPAL que hemos preparado para ustedes en conmemoración del Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos. Soy María Teresa Jiménez, presidenta actual de la AMEPAL, la Asociación Mexicana para la Protección de los Alimentos, y es un gusto para mí presentarles el programa del día de hoy. La AMEPAL es una asociación filial de la Asociación Internacional para la Protección de Alimentos con sede en Estados Unidos de Norteamérica, y estamos comprometidos en dar a conocer los avances en el conocimiento y las prácticas de seguridad alimentaria en México a través de diversas actividades como la que hemos preparado para el día de hoy. El 7 de junio es una fecha propuesta por la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, para concientizar a la población mundial respecto a diversos factores que afectan la salud, primordialmente por el consumo de alimentos. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, el 10% de la población mundial es afectada por enfermedades causadas por el consumo de alimentos y es responsabilidad de entidades como la Organización de Alimentos y Agricultura de la ONU, mejor conocida como la FAO, la misma Organización Mundial de la Salud, así como de asociaciones como la nuestra, ser actores para divulgar información a nuestra comunidad para prevenir enfermedades e informar a la población de temas actuales referente a la inocuidad alimentaria. El programa del día de hoy, los diálogos de AMEPAL, está organizado en 4 breves charlas que compartiremos con ustedes a lo largo del día. El primer diálogo está encargado al doctor Ernesto Cantú Soto, quien es profesor de tiempo completo del Instituto Tecnológico de Sonora del Departamento de Biotecnología y Ciencias Alimentarias. Él tiene la especialidad en microbiología sanitaria y nos platicará sobre la inocuidad de los alimentos desde la perspectiva de las instituciones de educación superior. Tendremos también la participación del director del Veraliment, una empresa cuyo interés es la inocuidad alimentaria e inteligencia artificial. El ponente, su nombre es Andrés García, y el diálogo que presentará es prepararse para lo inesperado, cambiando la cultura para lograr resultados diferentes en la inocuidad alimentaria. También tendremos la participación de la maestra Carla Zuria, quien es directora de la empresa Inocua y docente en el área de nutrición y ciencias de los alimentos en la Universidad Ibero Puebla. Tiene especialidad en ingeniería bioquímica con maestría en ciencias, en ingeniería administrativa y especialidad en calidad, en 30 años de experiencia en inocuidad alimentaria. Nos hablará sobre tips prácticos para lograr una cultura de inocuidad. Y finalmente tendremos la participación del doctor Ignacio Maldonado, quien es el encargado del Laboratorio de Ecología Molecular de la Rizósfera y profesor titular del Departamento de Biotecnología Agrícola del Instituto Politécnico Nacional, CIDIR, en Sinaloa. Él es doctor en Biología Molecular de Plantas y especialista en interacciones entre microorganismos benéficos, plantas y hongos fitopatógenos. Su diálogo tratará sobre fumonicinas, toxinas fúngicas en el grano de maíz y su repercusión en la salud humana. Espero que disfruten estos diálogos que la AMEPAL ofrece para ustedes y aprender más en pro de la salud. Excelente día de la inocuidad alimentaria. Hola, pues antes que nada quisiera agradecer a la MEPAL por esta invitación, en particular al doctor Ernesto Cantú, por permitirme hablar sobre este tema tan interesante que son las fumonicinas. Hoy voy a estar hablándoles sobre estas toxinas fúngicas que se encuentran en el grano de maíz y la repercusión de estas sobre la salud humana. Voy a iniciar hablando de la problemática global de las micotoxinas en general. No solamente en maíz las fumonicinas son importantes, también lo son las aflatoxinas y el deoxinivalenol o DON, y se considera por la FAO que el 25% de los cultivos para alimento humano contienen trazas o niveles altos de estas micotoxinas. Esto es muy importante para México y en general en el mundo, ya que se producen de forma global 1.100 millones de toneladas de maíz que se utilizan tanto para alimento, para producción animal y para consumo humano directo. Algeria, por ejemplo, este país se ha hecho un muestreo de muchas muestras de maíz y se ha encontrado que el 97% está contaminado con niveles tan altos como hasta 42 miligramos por kilogramo de alimento de fumonicinas.
¿Cuáles son los niveles máximos de estas toxinas propuestos por la Comisión Europea? Son de 4 miligramos por kilo en maíz no procesado, de 1 miligramo para alimento humano basado en maíz, de 0,8 miligramos por kilo en cereales y snacks para el desayuno, como los cornflakes, 0,2 miligramos por kilo para alimentos para bebé. Entonces vemos cómo en este país en particular hay niveles de fumonicinas muy altos. La Unión Europea y la USDA proponen una máxima ingesta diaria por kilo de peso corporal de 2 microgramos de fumonicinas. La problemática es muy importante en países como en México, ya que el maíz y sus derivados son susceptibles a contaminación con fumonicinas y en particular vamos a hablar de las fumonicinas B, que son las más abundantes, sobre todo la FB1, como se muestra aquí. El maíz impacta la producción animal, ya que es un componente principal de todo el alimento que se usa para su producción de manera comercial. Se ha detectado contaminación con fumonicinas en maíz en todo el planeta, desde Europa, América, Asia y África. Y esto es importante en países como Brasil, Corea y Nigeria, donde las tasas de contaminación son tan altas como en Algeria, que comenté al principio, donde se alcanzan de un 93 a 99% de incidencia en alimentos. La contaminación por fumonicinas B en países en desarrollo es más seria. Por ejemplo, los niveles máximos y promedio de países desarrollados como Italia y Portugal son de 2.5 y 0.4, 0.4 y 0.2 para cada uno de estos países, contra países como Algeria, Tailandia y Sudáfrica, donde los niveles van desde 42, 143 y 54 como los niveles máximos y en promedio 14, 9, 8 miligramos por kilo de alimento. Hay una correlación que se ha encontrado entre la contaminación con estos compuestos y la elevada temperatura y humedad, por lo que las zonas tropicales son más susceptibles a presentar niveles altos de estos compuestos. ¿Cómo es la problemática en México de las fumonicinas en particular? La regulación mexicana establece un límite de 20 microgramos por kilo en granos de maíz de fumonicinas B. La norma 188 SSA1 2002 establece en alimentos como harina de maíz, tortillas y otros productos nixtamalizados un nivel de 12 microgramos por kilo. Y hay otra norma que está muy ligada a estas dos, que es porcentaje de granos rotos. Mientras menos granos no completos se encuentren en el maíz, hay una menos posibilidad de contaminación. Por eso es muy importante. Establece esta norma que el porcentaje es de 2 a 7% por kilo. El consumo per cápita de maíz en general es de 116.34 kilogramos por persona por año. Esto es muy alto en México. En promedio se calcula que comemos unas 5 o 7 tortillas al día y esto representa unos 319 gramos de productos de maíz. En México se estima que el 9% de los hombres y el 5% de las mujeres pudieran estar excediendo los niveles de ingesta diaria tolerable de fumonicinas y también de este otro compuesto de oxinivalenol que acompaña a las fumonicinas y que el límite es de 1 microgramo por kilo de peso corporal por día en México. Continuando con esta problemática, del 2017 al 2021, las fumonicinas B se detectaron en el 90% de productos de maíz con rangos promedio que van de 1.390 a 21.000, perdón, esto debería ser microgramos por kilogramo. Estamos hablando de 1 a 21 miligramos por kilo.
El 40% del maíz se pierde post cosecha en las regiones tropicales simplemente por mal almacenamiento. En algunas regiones del país hay una infraestructura muy fuerte de silos y de almacenaje a temperaturas adecuadas y con un manejo adecuado del grano, pero en otros sitios donde no hay esta tecnología se presentan problemas con fumonicinas. Afortunadamente, estos compuestos se pueden degradar por los métodos de producción de los alimentos. Por ejemplo, el horneado del grano disminuye el 70% de fumonicinas B. Las palomitas tienen 67 a 92% menos que el grano crudo. La extrusión, esta es la fabricación de snacks, disminuye en 39 a 85%, y el rostizado, que puede ser desde un pinole o un elote rostizado, disminuye del 30 al 100% las fumonicinas. Otros métodos húmedos, como la nixtamalización, que consiste en cocer y tratar con un tratamiento alcalino el grano, la tortilla, el horneado disminuye 28 al 98%, y las frituras hechas a base de tortilla tienen una disminución en estos compuestos de 30 al 90%. ¿Dónde se presenta la fusariosis en México? En todos lados. Este es un mapa de dónde se produce maíz, y básicamente en todas estas regiones se han descrito la incidencia de fusario, que es el causante de este problema en maíz, en todas las zonas del país, desde la zona norte, centro, sur y el altiplano y sur del país. En particular, nosotros estamos interesados en estudiar fumonicinas en Sinaloa porque se produce una cantidad muy grande de maíz en Sinaloa. De la superficie total agrícola, que es más de 1 millón de hectáreas, la mitad, más de 500,000 hectáreas, se siembran al año, con una alta derrama económica, y una producción en millones de toneladas cercana a 6 millones anuales, y producciones muy altas, dada la tecnología que se emplea para la producción de maíz en estas zonas. Aquí les muestro algunas imágenes de la fusariosis en el maíz en vivo. Esta es una planta afectada por fusarium. Vean el tamaño de la planta. Tiene un sistema radical mucho más chico que una planta sana. Si la cortamos, podemos ver estas bandas cafés, que es donde se está necrosando el tejido por la presencia de este hongo. Estas son las esporas sexuales del hongo, y estas son algunas estructuras de resistencia llamadas conidios que se producen en la planta. Esta es una plantación que está enferma con fusariosis, y otra de la misma edad sin fusariosis, y pueden ver la gran afectación que se tiene, la pudrición de los tallos, no solo de las raíces, y en el elote, en la mazorca, podemos ver diferencias notables entre unos elotes sanos contra unos elotes afectados por fusariosis. Estos elotes que presentan granos de color a cafecito o de diferentes coloraciones, puede ser debido a la presencia de estos hongos de fusario. ¿Pero qué son las fumonicinas? Las fumonicinas tienen esta estructura. Es una estructura semejante a la de los esfingolípidos de animales, y se han descrito varios grupos: fumonicinas A, B, C, D, P, y muy recientemente PY y LA. Estas dos son nuevas. El grupo más común es el grupo B. La fumonicina B1 es la más abundante, representa el 70% de las fumonicinas. La B2 entre un 15 a 25%, y la B3 y B4 se encuentran entre un 3 y un 8% cuando están presentes en un grano con problemas de fumonicinas. Estos son los distintos radicales que se pueden presentar en estos dos sitios en la molécula de la fumonicina. ¿Cuál es su efecto tóxico? Primero vamos a hablar de producción animal. Ya que las normas establecen que se utilice el grano
si tiene más de 20 microgramos por kilo, que se utilice para alimentación animal, muchas veces el grano de maíz que se emplea para el ganado, ya sea equino, porcino o bovino, puede contener fumonicinas. En caballos es muy común la presencia de este problema, que es leucoencefalomalacia, y aquí están escritos los niveles eh, mínimos o máximos para que se presente la enfermedad. Es de 44 miligramos por kilo de alimento. Esto es como 1 miligramo por kilo de peso del animal por día. Esto es un límite 1000 veces mayor que para un humano. Y sin embargo, se presenta en México en caballos este síndrome que se llama leucoencefalomalacia. En ganado porcino se produce edema pulmonar, en aves, destrucción del intestino y daño hepático y renal en ratas y en peces. Se han descrito diferentes mecanismos de toxicidad que pueden ser desde la retardación del crecimiento, destruir el sistema inmune del animal, disminuir la producción, por ejemplo, de huevo en gallina, o toxicidad a nivel reproductiva. Por ejemplo, en machos hay un efecto de las fumonicinas sobre testículos y sobre conteo de esperma. En hembras se pueden tener efectos en una menor ovopostura en gallinas, por ejemplo, eh, o diferentes efectos sobre el desarrollo de algunos animales. Se ha visto que puede causar problemas de desarrollo, sobre todo neuronal. Y también está ligado a la presencia de cáncer, en particular de cáncer de esófago, estos compuestos. Los efectos que tienen las fumonicinas los tienen directamente sobre la vía metabólica de esfingolípidos. Como ven, su molécula tiene una estructura química semejante a la de los esfingolípidos de membrana. Y en particular, esta molécula, la FB1, la fumonicina B1, puede ser un inhibidor de esta enzima que es la desaturasa desfinganina para la producción de ceramida. ¿Qué pasa cuando hay fumonicinas que se acumulan estos compuestos? La esfinganina o SA y su compuesto fosfatado. Cuando hay fumonicina se inhibe la desaturasa de ceramida y no hay producción de esfingoína y su forma fosfatada. Sin embargo, no se ven una disminución en los niveles de esos compuestos. ¿Por qué? Porque hay una vía de salvación, que así se llama, en donde la esfingomielina y estas glucosilceramidas o las galactosilceramidas pueden convertirse a ceramidas y así alimentar esta vía para que se mantengan los niveles de esfingoína. Pero este desbalance en las relaciones entre esfingoína y esfinganina causan problemas posteriores a nivel celular. ¿Cuáles son estos problemas? Un efecto directo de la fumonicina B1 es que inhibe la expresión de los genes de enzimas involucradas en el metabolismo antioxidante. Superóxido dismutasa, catalasa, glutatión sintetasa, son algunas enzimas cuyos genes son reprimidos por la presencia de fumonicinas B1. Este efecto también se ve por la acumulación del metabolito SA y su forma fosfatada sobre la expresión de estos genes. Pero además, esta acumulación de esfingolípidos causa una respuesta oxidativa en las células. Se comienzan a acumular algunos metabolitos como peróxido de hidrógeno, lipoperóxidos y algunos derivados de estos lipoperóxidos, y hay una respuesta de oxidación en la célula muy fuerte. Esta respuesta de oxidación o este estrés oxidativo dentro de la célula
causa un cambio en la permeabilidad de la membrana y puede llegar a causar hasta daño en el DNA mitocondrial. Adicionalmente, la fumonicina B1, a través de este mecanismo de estrés oxidativo, puede tener un efecto sobre dos vías de apoptosis dirigidas por JNK o por estos otros dos componentes, que es la BCL2 y la BA2. Estas son dos vías que alimentan la posibilidad de tener apoptosis en una célula por caspasas. Estas caspasas son las responsables en el mecanismo de apoptosis. Además, la fumonicina directamente puede inducir a través de un receptor en membrana, que es el receptor TNF, la presencia de NF-κB. Esta proteína es un activador transcripcional que puede llevar a disminuir la producción a aumentar la producción de la caspasa nueva y desencadenar la apoptosis en la célula. Todos estos mecanismos son muy estudiados. Permíteme, me regreso. Han sido estudiados muy recientemente. Me permití presentarles la información más reciente sobre una revisión en cuanto a estos mecanismos. La pueden encontrar en este sitio. A continuación, nada más les quiero presentar a los integrantes de mi grupo de trabajo. Decirles que estamos ubicados aquí en Sidir, Sinaloa, y están bienvenidos a aquellos estudiantes que quieran estudiar una maestría o un doctorado en estos temas que vienen aquí. Adicionalmente, nada más para cerrar, me gustaría comentar que el trabajo que nosotros hacemos no es directamente con las fumonicinas. Nosotros estamos interesados en los microorganismos que viven en las raíces de las plantas y hace unos años comenzamos a estudiar a algunos microorganismos que estén involucrados en evitar que las plantas de maíz se contaminen con Fusarium verticilloides, que es el organismo que causa la presencia de las fumonicinas en el maíz. Actualmente hemos encontrado una bacteria que a través de un proceso de selección que iniciamos en 2009 y terminamos en 2014 en campo, pudimos seleccionar una bacteria. Hemos estudiado esta bacteria muy a fondo, tenemos su genoma secuenciado, sabemos cómo se comportan sus estrategias de biocontrol y actualmente estamos estudiando cómo esta bacteria puede evitar la infección del hongo en el interior de la planta. Hasta aquí me gustaría dejar la plática por el tiempo. Bueno, voy a continuar con estas últimas dos transparencias. Este hongo verticilioides es capaz de infectar a la planta, que estoy haciendo una caricatura de la planta, de la raíz de la planta, y este es el interior del sistema vascular de la planta, donde el hongo puede llegar desde fuera de la raíz hasta los vasos de la raíz y ahí conidiar. Las plantas normalmente usan un sistema de vigilancia a través de quitinasas que se encargan de romper la pared de este hongo. Este hongo tiene quitina en su pared y produce unas pequeñas pedacitos oligómeros de quitina que se llaman quitoligómeros, y estos funcionan como señales moleculares que aumentan la defensa de la planta. Sin embargo, el hongo es capaz de invadir esta planta ya que produce unas proteínas efectoras de estas quitinasas. Estas se llaman fungalicinas y son capaces de romper las quitinasas, y estas evitan esta respuesta de defensa vegetal. El hongo lo hemos visto por microscopía confocal en el interior de los vasos creciendo, como se muestra en esta imagen. Este es Fusarium verticilloides en verde y en rojo las células de la raíz. Cuando la bacteria que estamos nosotros estudiando, la bacteria Bacillus cereus B25, está presente, esta también habita en los vasos de las plantas
y puede producir quitinasas, las cuales degradan la pared del hongo, producen estos quitoligómeros y estimulan de nuevo esta defensa vegetal. Además de que esta bacteria tiene todo un arsenal de mecanismos de acción directo sobre el hongo para acabar con él. Por lo que, aunque el hongo produzca fungalicinas, que son efectores de las quitinasas bacterianas no poseen el dominio que reconoce estas fungalicinas y por lo tanto no son capaces de degradar estas quitinasas. Y por lo tanto pensamos que la bacteria que habita aquí en los vasos de la planta puede entonces llegar a cumplir la función de estimular la defensa vegetal y permitir que ambos, la bacteria y la planta, trabajen en conjunto, en simbiosis, para poder defenderse de este hongo patógeno y evitar la producción de fumonicinas tanto en la planta, en el tallo y en la raíz, como en el grano principalmente. Eso es todo. Muchas gracias.